UAT Lab, Unión Argentina de Técnicos en Laboratorio. COG, Apoyo Educativo. Tubblad, Sociedad Anónima. Biofarma, Laboratorio. Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad Massa. Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. Centro Regional de Hemoterapia. Cruz Roja Argentina, Filial San Rafael. Fundación Noti. ABM, Asociación Bioquímica de Mendoza. Todo Laboratorios, Equipamientos e Insumos. Kairos, Laboratorio Bioquímico. CLB, Cursos Laboratorio Veterinaria, Nicolás Clementi. Laboratorios REM, Renovación en Medicina. IFTS10, Instituto de Formación Técnica Superior. AR, Capacitación Integral. CIPES, Sindicato del Personal de Estatales de la Salud. CIF, Sociedad Investigación Forense. ATELACH, Asociación de Técnicos de la Provincia del Chaco. Working Group, Secretariado Administrativo. Filigranas Yo, Chocolates. Santos Lugares Wine, Bodega. Solo Sabores, Almacén Gourmet. Chocolate, Viajes y Turismo. Tigoya, Exquisitos Sabores. Mega Analizar, tecnología y calidad al servicio de la salud. Hola, buenos días. Es un placer estar aquí. Es la primera vez que participo de un congreso de técnicos. Yo soy Amalia Alcaíno, capacitadora y fundadora de Working Group, Secretariados Administrativos, que es una empresa que se dedica a capacitar al personal de la salud. De la empresa de donde vengo, somos facturistas, preparamos a facturistas, preparamos a auditores, preparamos a técnicos en auditoría, y todo tiene que ver con las empresas de salud. Nos tomamos muy en serio la administración de la salud porque hoy es parte fundamental de este gran movimiento que es las capacitaciones. También preparamos a secretarios administrativos de empresas de salud, todas esas personas que van a estar en el front, y estamos participando aquí justamente porque yo mi primer amor es soy técnica de farmacia y laboratorio. Cuando yo me recibí allá por el 88 pensaba que solamente podía trabajar en un laboratorio o en una farmacia, y hoy soy técnica de auditoría, que parece que no tiene nada que ver, pero todo tiene que ver con todo. En un principio me empecé a interesar en la parte de todo lo que era administración, a meterme en lo que eran los papeles, que nadie quería tocar, nadie quería hacer. Y después empecé a estudiar, a meterme de a poco en la parte de facturación, a capacitarme con nomencladores. En la Argentina tenemos muchos nomencladores hoy día, pero son 5 los nomencladores fundamentales. Trabajamos con el nomenclador nacional, nomenclador NBU, que es el nomenclador bioquímico único, que es el que ocupamos para los laboratorios. Nomenclador el NAF, que es de anestesia. Nomenclador de hospitales públicos de gestión descentralizada, que estamos con un nuevo nomenclador a partir de octubre. Nomenclador de OSEP, nomenclador de ACLISA, que son OSEP y ACLISA son fundamentales aquí en Mendoza, porque hay muchas empresas que trabajan con estos nomencladores, muchas empresas de salud, clínicas, sanatorios, hospitales privados. Entonces, bueno, mi empresa se dedica a capacitar, tenemos muchas clínicas también que estamos capacitando. Tenemos la Clínica Santa María, Clínica La Araucaria, hemos
capacitado al personal de administración del Hospital Central, del Hospital Carrillo, que me dieron su apoyo y su confianza como para capacitar a su gente. Bien, volviendo a la parte que nos concierne en este congreso, según el sociólogo Federico Tobar, se denomina atención o asistencia a la salud al proceso a través de los cuales se concreta la provisión de prestaciones y cuidados de la salud del individuo, grupo familiar de una comunidad y una población. Bien, como sabemos, yo lo que voy a hablarles justamente es de asistencia sanitaria y de la parte administrativa que concierne a la asistencia sanitaria. La idea de establecer laboratorios clínicos en los hospitales fue propuesta por primera vez en 1791 por el médico químico francés Antoine François Fourcroy, espero haberlo pronunciado bien, pero fue de 1840 cuando se establecieron como tal los laboratorios en los hospitales, ¿sí? En ese momento solamente había hospitales públicos, por supuesto. A mediados del siglo XIX, Johann Joseph von Scherer creó el primer recinto específico que recibió el nombre del Laboratorio de Química Clínica. Bueno, nosotros vamos a incursionar, como les dije recién, en la atención al cliente de la atención pública y privada de las clínicas, sanatorios y hospitales públicos, obvio. Pero ¿cuáles son las características de esta atención al cliente? ¿Qué hace que un consumidor, cierto, elija un prestador a través de, cierto, la parte de elección propia que tienen? ¿Cuál es el fundamento por el que una persona puede elegir a un prestador y no a otro? Si tenemos en cuenta que cada 25, que cuesta 25 veces más, disculpen, que cuesta 25 veces más adquirir un nuevo cliente que mantener el propio, lo que deberíamos hacer es tratar de cuidar ese cliente que tenemos. Son 25 veces más difícil conseguir un cliente nuevo que mantener el que ya tenemos. Por lo tanto, es muy importante la parte de mantener el cliente que tenemos. ¿Cómo lo podemos mantener? También esto es una apreciación personal, pero dice que si en la salud pública a veces el tema de no perder clientes no significa lo mismo que no perder cliente en la parte privada. En la parte privada obviamente nos manejamos con obras sociales prepagas, también con pacientes particulares, y el perder un cliente significa perder plata. Tenemos que saber también de que las empresas privadas son, como en todos lados, también un negocio. Hay que tratar de ver la empresa privada como un negocio porque dependemos de clientes, ¿sí? Y los clientes nuestros son fundamentales para, obviamente, el crecimiento y el mantenimiento de las instituciones. Pero en la parte pública a veces pensamos que quizá, bueno, si viene una persona menos, mejor, tengo menos trabajo, y no debería ser así, porque los hospitales públicos, aquí en Mendoza cuando menos, tienen un gran prestigio, porque sus laboratorios son los mejores laboratorios de lo que es esta región del país. El tema con los hospitales públicos es que cuando las personas eligen al hospital público por sobre encima de una entidad privada, que nos pasa justamente en la prepaga donde yo trabajo, una gerenciadora de obras sociales, tenemos mucha gente que decide ir a un hospital público a hacerse un análisis clínico. ¿Por qué decidiría esta persona optar por ir a un hospital público? Yo hice una encuesta en mi trabajo preguntando fundamentalmente a las mamás ¿por qué decidirían llevar a su hijo a un hospital público? Muchas gracias. A un hospital público y no a un hospital privado o a un laboratorio privado. Me dijeron que en muchos casos el hospital público tiene mejores profesionales. O sea, desde este punto de vista ya tenemos que está posicionado muy bien el hospital público por sobre muchas entidades privadas. También me dijeron de que ahí se encuentran todos los profesionales que necesitan. De hecho, las clínicas y sanatorios de Mendoza no tienen básicamente guardias pediátricas, o sea, tienen guardias pediátricas pero no tienen internación pediátrica. Entonces las mamás, por ejemplo, llevan a los niños al NOTI, saben de que están con todas las coberturas, tienen internación y demás.
Por lo tanto, el prestigio de los hospitales públicos en muchos casos tiene que ver con la calidad de estos hospitales. Entonces, obviamente que tenemos servicios muy buenos, servicios privados muy buenos, hospitales privados muy buenos, clínicas también, pero en muchos casos la gente ya tiene una predefinición de que el hospital público tiene todo lo que necesita y si no lo va a conseguir. De hecho, nosotros como empresa, en la empresa de salud en la que trabajo, trabajamos mucho con los hospitales privados, porque de hecho, con los hospitales públicos, perdón, porque de hecho nos solucionan muchos problemas. Hay muchos análisis de laboratorio que no se hacen en la parte privada o que no conseguimos porque no tienen reactivos. Y el hospital público, por lo general, si no es en un hospital en otro, podemos conseguir lo que nosotros necesitamos. Bueno, ustedes saben mejor que yo a veces las limitaciones que está en la parte privada de conseguir todo lo que se necesita. Pero si vamos a hablar de las grandes instituciones como hospitales privados, como clínicas privadas, también no siempre tienen todo lo que necesitan para hacer los análisis. Por lo tanto, la gente mucho elige los hospitales públicos. De hecho, justamente por eso yo le preguntaba a mis compañeros por qué una mamá o un papá o un hermano decidiría llevar a una persona a un hospital público, y me dieron estas respuestas. Me pareció bastante interesante para comentarlas, porque de hecho es cierto, yo toda la vida he tenido obra social y siempre llevé a mis hijos al NOTI. He tenido quizás el mismo profesional en la obra social, pero los he llevado al NOTI, obviamente pagando como corresponde, con mi obra social, pero llevándolo al NOTI teniendo una certeza y una seguridad que mis niños iban a estar bien atendidos y iban a estar cubiertos con todo, principalmente por el tema de a veces de especialidades que no se encuentran en las clínicas privadas. El punto de vista de esto tiene que ver con que nosotros lo que vamos a ver es que la atención del cliente es muy importante tanto en la parte pública como en la privada. Dado que en la parte privada significa dinero, significa una pérdida de un cliente, significa dinero, y en la parte pública quizás deberían interesarse porque lo que hace, se traduce la cantidad de personas que van a hacerse atender en un hospital público o van a hacerse un análisis clínico en un hospital público, se traduce en una, ¿cómo les digo? Disculpen. Se traducen en prestigio, porque los hospitales públicos en Mendoza principalmente son muy valorados. Desde el año, tengo unas estadísticas del año 2010 a 2019, donde el total de prácticas de laboratorio en hospitales, hablando de hospitales públicos solo de Mendoza, están entre los 3 y 5 millones de análisis de laboratorio por práctica, ¿sí? Por práctica de laboratorio, entre 3 y 5 millones entre el 2010 y el 2019, alcanzando un punto máximo en el año 2016 con los 5 millones. Esto significa una gran cantidad de usuarios o clientes o pacientes que se van a atender a hospitales públicos. También en otra estadística tengo la gráfica total de hospitales, de laboratorio de hospitales, y están lo que es anaranjado son los internados y lo que es celeste sería la parte de ambulatorios. Bueno, si hablamos de atención al cliente, tenemos responsabilidades, condiciones de trabajo. Bueno, la atención del servicio al cliente, justamente como les decía, simplemente servicio al cliente es el que ofrece a la empresa a relacionarse con sus clientes, y es un conjunto de especialidades interrelacionadas que ofrecen con el fin que el cliente obtenga lo que ha venido a buscar. La importancia de mantener el cliente tiene que ver con que el cliente obtenga lo que viene a buscar a algún lugar. Yo hablo mucho de cliente porque estoy en la parte privada, pero el cliente para nosotros también es el paciente o es el usuario. Tenemos que desarrollar competencias para poder darle a ese usuario o a ese cliente lo que necesita. Principalmente la capacidad de la tolerancia,
¿sí? Tenemos que ser tolerantes. Obviamente la persona que está en el front, la persona que va a atender al público, es la persona que tiene que ser más tolerante, porque nos vamos a encontrar no tan solo con el paciente, con la persona enferma, con la persona que le falta la salud, sino con alguien mucho más agresivo o demandante que el paciente, que es el familiar del paciente. El familiar del paciente es el que nos va a, siempre va a estar ahí para recordarnos lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que ofrecer. En mis capacitaciones, cuando preparo a mis secretarias, principalmente, que son las personas que están en el front, siempre les digo que la parte difícil de la atención de la salud es el familiar del paciente enfermo. Porque el familiar del paciente enfermo es muy demandante, con toda la razón, obviamente. Vienen con niños o vienen con papás, ¿sí? Por lo que yo he estado pasando este último tiempo, con papás a los que nosotros no queremos un no por respuesta o un más enseguida o un después. Entonces, el familiar del paciente enfermo a quien debemos dirigir justamente nuestra atención, primeramente. ¿Por qué? Porque esta es la persona la que va a decidir sobre el tratamiento del paciente. Una persona que generalmente está en un estado de falta de salud o enfermedad, esta persona va a estar más tranquila, quizá angustiada. Entonces el que va demandando siempre es el familiar. Empatía es la habilidad de ponerse en los zapatos del otro. Justamente el tema de la empatía, que es algo tan difícil de concretar, de llevar a cabo, tiene que ver con que nosotros nos veamos justamente en el lugar de la persona que tenemos enfrente. Nosotros, y yo lo digo también porque cuando fui técnica tuve que recibir personas, tuve que atender en el front, tuve que ver órdenes autorizadas o las autorizaciones. Y en ese caso nosotros también teníamos que tener mucha empatía con la gente, porque la gente viene, las personas vienen con un estado de angustia que es muy difícil a veces de manejar. ¿Cuál es el trabajo nuestro? Es presentarnos, tratar de ser tolerantes con ellos, de explicarles a lo que se van a someter, obviamente, también de llevarles una tranquilidad para que el paciente o el familiar del paciente queden tranquilos. Obviamente la comunicación es un pilar fundamental. La comunicación es el feedback que tenemos que tener con nuestros clientes o con nuestros pacientes, fundamental para el buen desarrollo de esta comunicación, esta interrelación que va a haber entre el profesional y el paciente. Obviamente que para eso también tenemos que tener en cuenta el tema de la dicción, de cómo hablamos, de hablar siempre mirando con la cabeza levantada, mirando a los ojos a la persona. Es muy importante también porque hay personas que no tienen capacidad de audición y pueden leer los labios. También he visto mucho en este último tiempo que tengo muchas alumnas que están estudiando lenguaje de señas. Esto es absolutamente importante para la inclusión, el lenguaje de señas, porque la otra persona que está enfrente, que no tiene la capacidad auditiva, puede sentirse más cómoda, puede sentirse más tranquila con respecto a que va a entender perfectamente de lo que se trata, lo que va a hacer. Entonces es muy importante, si no sabemos lenguaje de señas, hablar siempre con la cabeza levantada, teniendo una muy buena dicción que la otra persona entienda, hablar despacio, y mucho mejor si pueden capacitarse en, por lo menos lo fundamental, en la parte del lenguaje de señas. Obviamente la capacidad técnica es importante, todos tenemos que saber lo que estamos haciendo y tenemos que estar capacitados para el lugar donde nosotros estamos desarrollando nuestra actividad. Esto lo hablamos desde la parte administrativa como de la parte de técnicos. Cada uno tiene que tener su capacidad técnica y para el buen desarrollo del trabajo. Resultados. Habilidad en lograr con eficiencia y eficacia las necesidades de nuestros clientes. Obviamente que la eficiencia es lograr la meta. Es importante ser eficiente en un lugar de trabajo, en un laboratorio, sí es importante ser eficiente, eficaz. Eficaz porque uno puede lograr los objetivos que se ha propuesto. La eficacia tiene que ver con lograr la meta, pero la eficiencia tiene que ver con lograr la meta con los menores recursos. Y de eso
la gente que trabajamos sabemos un montón. No siempre tenemos todo lo que necesitamos para lograr los objetivos de lo que estamos propuestos a hacer. Tanto sea en un laboratorio como en la parte administrativa, la parte de la eficiencia es absolutamente importante. Lograrlo con los recursos que tenemos, quizás no con los menores recursos, sino con los recursos que tenemos a la mano. Importante es tratar de desarrollar este tipo de competencias, porque eso hace que nuestra oficina, nuestro departamento o nuestro sector de trabajo sea un lugar eficiente. Obviamente nosotros, como nos estamos dedicando a esto, y lo que les quería también comentar es que quizás una persona que es un técnico va a decir: ¿para qué yo necesito saber todas estas cosas del front y de atención al cliente? Porque en realidad el técnico no se prepara para eso, no se prepara para atender al cliente, no se prepara para ordenar las órdenes de autorización, no se prepara para controlar las órdenes, ni para facturar, ni para saber de nomencladores, ni para hacer ningún tipo de trabajo administrativo. Les comento que cuando menos aquí en Mendoza tenemos muchas chicas que son técnicas de laboratorio y que hacen también la facturación del laboratorio donde trabajan. Es una muy buena opción para todos los técnicos el poder capacitarse también con el nomenclador NBU, que es un nomenclador muy sencillo con todas sus inclusiones y exclusiones. Es absolutamente sencillo y también, aparte de eso, sirve para una salida laboral. Una de mis mejores alumnas que tuve en una de mis capacitaciones hace unos años entró a trabajar a un laboratorio muy prestigioso de Mendoza a la parte de facturación. Y eso para mí me llenó de orgullo, porque ella no tenía mucha idea de laboratorio y mucho menos de facturar, y se ha incursionado tanto que está estudiando ahora laboratorio porque es facturista de laboratorio y está súper interesada en eso. Y a veces lo que yo les vengo a comentar, a decir, a ofrecer, es que hay otras alternativas. Sí, podemos ampliar nuestra capacidad laboral, podemos también, sin dejar de ser técnicos, poder ser facturistas o poder estar en el front de cualquier empresa, porque ustedes ya tienen el vocabulario, ya tienen el conocimiento. El tener el vocabulario, chicos, es una cosa sumamente importante. Ustedes no saben lo que me cuesta a mí y a una persona que no está en la salud, que no ha incursionado nunca en la salud, darles el vocabulario de salud. Es absolutamente difícil. Tengo que hacerlos leer muchísimas cosas técnicas, leen los nomencladores para poder tener la dicción justamente de poder hablar. Es muy complicado. Ustedes ya tienen el vocabulario técnico médico y es absolutamente bueno para esto que estamos hablando. Hace mucho calor, la verdad. Sí, hace mucho calor. Bien, justamente por eso es que les comentaba que nosotros, por lo menos los técnicos de laboratorio que nos estamos dedicando a la parte de la salud, lo primero que tuvimos, nuestra primera herramienta, nuestra, digamos, carta fuerte, fue tener el vocabulario. En lo personal, creo que es una de las cosas más difíciles de adquirir, y ustedes, que son técnicos con tantos años en la salud, ya lo tienen, así que es muy importante. Bueno, destrezas y habilidades que favorecen al perfil: facilidad de comunicación, manejo óptimo de las relaciones interpersonales, entusiasmo y cordialidad, excelente dicción y modulación, excelente presencia, capacidad para trabajar bajo presión, trabajo en equipo, cosa importante para todos los rubros y para todos los ambientes de trabajo. El trabajo en equipo es absolutamente importante. Tener alguien que te pueda organizar, tener un líder natural, o un líder que no sea un líder natural, sino un líder impuesto, pero que se pueda hacer entender, es muy importante para poder llevar a cabo todas nuestras gestiones. Seguimiento a los casos de reclamos. Por más que nosotros no queramos mucho hablar siempre de eso, el tema de los reclamos va a estar en todas las empresas. Siempre va a haber alguien al que no le guste algo que hicimos. Bien, no hay que frustrarse, hay que seguir adelante, hay que tratar de estudiarlos y tratar de cambiar el tema de las quejas.
dice respuesta a la queja de los clientes. Obviamente, que es lo que les decía recién, tratar de manejar la frustración es lo más importante. Preparaciones dice preparación del reporte semanal de gestión. En mi gestión, dentro de la empresa donde trabajo, hacemos reportes semanales o quincenales para ver qué es lo que hemos hecho ese mes, para ver hasta dónde llegamos, para ver la productividad que tuvimos ese mes. Y es absolutamente importante para nosotros cuando llegamos a fin de mes y tenemos el número final. Si nosotros llegamos a mitad de mes y vemos que ese número ha sido menor al intermensual del anterior, nosotros tenemos 15 días para poder remontar la situación. El tema de los reportes es muy importante, sería muy importante para aplicar en todos los ámbitos de la salud y justamente para que se pueda llevar a cabo la eficiencia de la que tanto hablamos. Bueno, como les comentaba, para mí lo más importante en este caso, y en mi caso personal, ha sido la capacidad de adaptación al cambio. Yo me acuerdo que en un curso de liderazgo al que fui, me dieron a leer justamente el libro ¿Quién se ha llevado mi queso?, que es un cuento de Spencer Johnson, y lo empecé a leer y al principio digo, qué cosa más tonta leer un cuento con 40 años más o menos que tenía en ese momento, hace varios tiempo. Bueno, y lo leí y después, sacando las conclusiones, la verdad que ha sido un libro absolutamente importante que cambió mi vida en muchos aspectos, y en el primero es el no tener miedo, el enfrentarme al miedo y en el adaptarme a lo que se iba dando. No siempre buscar trabajo como técnico es fácil, no siempre quedar en un trabajo como efectivo es fácil. Por lo tanto, en mi caso, que yo me quedé sin trabajo en una farmacia, y empecé a estudiar la parte de administración de empresas de salud, y me enamoró también esta otra parte de la salud, siempre estando en la salud, pero desde otro lugar. Hoy por hoy tengo capacitaciones en todo Mendoza, damos clases online para todo el país también. Yo los invito a visitar mi página y les puedo mostrar todo lo que ustedes pueden hacer desde donde ustedes están. Nosotros somos un grupo de capacitadoras profesionales que estamos trabajando, que estamos actualizadas todo el tiempo, que nos divertimos leyendo resoluciones y el boletín oficial. O sea, es medio complicado, pero lo hacemos todos los días porque es parte de nuestro trabajo. Creería yo de que vamos a coronar este año con una capacitación muy importante en un muy importante hospital privado de Mendoza, así que eso me llena de orgullo por mí y por mi gente. Y bueno, nada, hasta aquí llega mi presentación. Yo espero haberles dado alguna pauta como para que ustedes puedan pensar que se puede hacer más, se puede, sin dejar de ser técnico, pueden llegar a trabajar en otras empresas de salud, o a trabajar de facturistas, o a trabajar en el front de cualquier empresa. Les agradezco muchísimo la atención, les doy la bienvenida a todas las personas de todo el país que nos están visitando y a las personas que están también de otros países, y les agradezco muchísimo la atención. Gracias.